Así que les presento aquí a Zeus Carrero, y él nos va a dar un poco de un tour de aquí de su jamonería, ¿verdad? eso es. Tengo muchas preguntas porque esto no es típico para mí. He comido un poco de jamón. ¿De jamón? Bueno, es casi lo único que he comido desde que llegué a España, siento. Es lo mejor que hay, evidentemente. Pero tengo muchas preguntas. Por ejemplo... Bueno, pues empezamos. Bueno, aquí empezamos. Una de las primeras cosas que me di cuenta es que se llama la paleta, ¿verdad? Es paleta y jamón. Ah, ok. Paleta, digamos que es la parte delantera, Ajá. para entendernos bien, los brazos, Ajá, ¿vale? sí. Y luego el jamón, parte trasera. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno? Porque se parecen Bueno, igual. bueno, sí y no. Para los que venís de fuera sí que es cierto que todo parece lo mismo. Nosotros Sí. no. La paleta, como podéis ver, es un poquito más estrecha, Ok. ¿vale? Son pesos más o menos de 5 kilos y luego el jamón sí que nos vamos en torno a 8-10 kilos. El jamón lo bueno que tiene es que es mucho más rentable. Es decir, que te pones a cortarlo y te tiras muchos días con ello. Ah, ok. Es espectacular. Una pregunta que tengo yo es, Dime. a primera vista, ¿Sí? pensé que estaba como en una cera, como para encapsular Vale. el jamón, pero actualmente sí es o no. No, a eso se le llama manteca. El Ah, por ok. qué le rocían con manteca. El jamón no deja de ser un producto que se mata y es en fresco. Ajá. Entonces, una vez la curación que tiene, le tienen que dar con una capita de manteca para que no se le ajá. peguen bichitos, ni la mosca, ni nada. Con ¿vale? razón he visto que en algunas partes de la tienda tienes como unos Sí, vasos unos capuchones, vamos Ajá. a llamarlo. Que se le Eso va es. Ahí, escurriendo. si luego puedes hacer un vídeo, se verá Sí. que ahí es donde cae todo el aceite que suelta el jamón. Ok. Pero ya no es por la manteca, sino esa es la sudorización que Ajá. tiene el mismo Sí, jamón, sí, ¿vale? sí, de la claro. grasa del ibérico. Muy bien, pues le seguimos aquí un poco Venga. del tour. ¿Cuál sería la diferencia entre estos y los que tienes aquí? Bueno, pues O es, bueno, no voy a decir es nada más para Diga- show, pero imagino que eso tiene- es. A ver, realmente los jamones, el ibérico empieza a partir de un ibérico de cebo. Ajá. Y Explícame esa palabra. Vale, Cebo. el ibérico de cebo todo es muy sencillo, ¿vale? Para nosotros siempre. Ajá. El ibérico de cebo es que el cochino está en una nave, para que me entendáis, y solo es alimentado de pienso. Ah, La ok. raza es ibérica, Ajá. pero solo lo alimentan de pienso. Pienso. ¿Qué es el pienso? Explícame por Vale, favor. el pienso, digamos que... ¿Cómo es un tipo de grano que le dan sí, de es comer, un grano, alimento? digamos, alimento que le dan, ok. pero en pastillas duras, ajá. y ahí es como el cerdo se Ah, alimenta. muy bien. Lo que pasa que no está suelto, está Ah, dentro sí. de una granja, digamos. Bueno, ¿vale? y eso- Pero la calidad es muy buena. Y en un cerdo. eso me da, porque lo único que conozco es el jamón ibérico de bellota. El bueno, ese Sí, es el que siempre hay que sí. conocer, el mejor. Y me has dado una idea de, bueno, estos los crían y no están sueltos. No, de los sueltos, si quieres pasamos a la siguiente percha. Vamos. ¿Vale? Y aquí podemos ver los jamones ibéricos de cebo de campo. Ajá. Como bien dice el nombre, cebo de campo. Ah, ok, estos sí están sueltos. Esos sí están sueltos. Esos ya son cerdos que, digamos, que lo que es el cochino es como el cebo, se alimentan igual, ¿vale? Ajá. Con piensos naturales Ok, siempre, sí. pero a la vez están sueltos en el campo. ¿Qué es lo que comen? Bueno, pues hierba y luego la primera caída de la bellota. La primera caída. La primera. Es en verde, no es una alimentación como la bellota cuando ya está madura se cae, que es la buena, Ajá, pero sí. bueno, comen... Y tú... La diferencia de ello es en la rugosidad que le da al tocino, ¿vale? Y al final la calidad es donde se nota. Es lo que te iba a preguntar, tú eres como el catador aquí del... Eso es, un sommelier vamos a llamarlo, pero de jamones. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, y Eso entonces, es. bueno, yo diría que tendría como más gordura ese del de allá que este de aquí, ¿no? Bueno, lo de la gordura es realmente la forma de pelarlo que tengan en el matadero, Oh, ¿vale? ok. Pero sí que es cierto que la grasa es mejor. Eso ¿En- sí que es verdad. en cuál? A partir del cebo, según vamos subiendo de categoría, la grasa es mucho mejor. Ajá, ¿vale? ok. El cebo campo, digamos que es el término medio que se usa aquí en Sí. Extremadura de consumo, Bueno, por calidad-precio. Lo pienso porque tú sabes, dices, bueno, el animal está suelto, puede caminar Ujú. y pensando pues el animal que no puede moverse tal vez tenga un poco más de grasa. Claro, al final es donde se nota la calidad. En un cerdo que está estancado, digamos, en una granja a uno que está suelto en el campo, la calidad es brutal. Sí, sí, Claro. sí. Ok. Bueno, seguimos. Seguimos. Porque la pregunta que te voy a hacer es, Venga. ¿cuál es la más cara que tienes? La Porque más- todo el mundo va a querer saber. ¿cuál es Todo la el mundo más cara? preguntáis, ¿cuál es el jamón más caro? Ajá, bueno, sí. pues este de ahí por aquí,
El que tienes aquí atrás. El que tenemos aquí. Ajá, jamón ibérico de Jamón bellota. ibérico de bellota 100% Ajá. con denominación de origen. Mira, ahora que estás diciendo 100%, veo que tienes diferentes categorías. Es ibérico de bellota 100%, ¿vale? Ajá. Que el padre y la madre son ibéricos puros. Ah, ok. Y luego, aparte, se alimentan los 3-4 últimos meses, se alimentan solo de bellota. Cuando digo solo bellota, es solo bellota. No se le mete nada de pienso ni nada. Están encerrados Ajá, y cuando empieza la montería, ajá. la montanera, perdón, salen y lo único que comen exclusivamente es la bellota. Ese tocino es el rosa, el bueno. Oh, sí. El que cuando tú lo comes, te No, raspa. no lo he probado. No ¿No? lo he probado. Por a favor, tener que vamos probar. a probarlo, Sí, Jorge, sí, por vamos favor. a probarlo. Pero una pregunta más. ¿A cuánto Ese jamón... dime. no, mi pregunta es, Sí. ¿a qué edad o cuánto dura el animal? El animal, el animal siempre está estipulado de que a los 2 años es el sacrificio, Oh, ok, ¿vale? ok. A los 2 años. Sí. ¿El por qué? Porque no pasa a ser un cochino vasto. Ajá. Todavía es un cochino tierno. Ajá. Y la curación sí óptima en un bellota 100% al tener un tocino más rugoso, al ser más potente, digamos, el tocino, Ajá. tiene que ser mínimo 3 años y medio Ah, ok. de curación. Es decir, que ese jamón ¿Tiene 5 años? ese jamón tiene 4 años colgado. Colgado. Luego decimos, qué caro es el jamón, ¿no? Es que está mucho tiempo hasta que se puede consumir, Sí, ¿vale? sí. Veo que está cortando, pero quería ver yo cómo es que cortaba, porque Venga, pues vamos a ver. me imagino que ha de tener un tipo de experiencia la Sí, persona que al está final cortando, tienes que ¿verdad? tener experiencia, nos formamos para ello, Ajá. para toda clase de eventos, en bautizos, bodas y demás, nos dedicamos a ello también, pero siempre tienes que tener, solo hace falta ver los cortes, los restitos que van. Ahí es cuando se ve un jamón, ahí se aprecia mejor la calidad Sí, y luego sí. al final le sacas mucho más rendimiento, que es lo que nosotros necesitamos en la tienda, y a la hora de meterlo en boca, como Sí. ahora lo podrás comprobar, A ver, mira nada más esta... eso es puro 100% de bellota. Mira nada más, parece como si... ¿Eh? Es que nada más voy a poner... Esto es lo único que voy a querer comer Es ahora. que no huele, vosotros no podéis olerlo, pero ¿verdad? Es ¿No? espectacular. Es como se derrite. Se está Eso derritiendo en mi lengua. Es increíble. Muchas gracias. Nada. Pues mira, vamos a ver, si quieres, qué manera lo cortamos por aquí, A ver. ¿vale? Gracias. Me imagino, mira, en mi mente, de no saber, ¿ok? Así que no te rías muy duro de mí, pero en mi mente es como mi padre era carpintero. Ajá. Y él cuando pasaba y le quería lijar, era como una maquinita que se le quita. Pero veo que tú tienes como un, no sé, es un cuchillo normal, ¿verdad? Eso es. Digamos que se le llaman cuchillos jamoneros porque los primeros cuchillos que se hicieron así de este estilo eran para el salmón. Ah, ok. Al final se utilizan para cortar jamón, son cuchillos ya específicos. Y bueno, también nos da una seguridad en el corte el tipo de jamoneros que a día de hoy pues basculan hacia todos los sitios, ¿vale? Sí. Son jamoneros ya para nivel profesional. Vamos a cortar un poquito, Sí. ¿vale? Para que ustedes vean. La loncha siempre tiene que ser igual, finita, y no puede superar, digamos, los 2 dedos de ancho. Ah. Esto sería una loncha perfecta para que entre en boca, Sí. espectacular. Una cosa más que he notado yo, ¿Sí? algunos jamones que yo he probado, Ujú. siento que tienen mucha sal. Pero actualmente esta que acabo de probar no la sentí muy salada. ¿Se le agrega a esas? Claro, o? al final un jamón cuanto menos calidad tiene, más absorbe la sal los primeros 10 días que se meten en sal. Es decir, cuando se mata el cerdo, primero se desangra y luego se mete en sal. Ok. Al final la grasa del bellota Ajá. es tan vasta que no deja entrar al músculo, que es el jamón que nos comemos, Sí. dicha sal. Ah, ¿Vale? ok. Cuanto mejor es y más caro es por algo. Sí, así es. ¿Vale? ¿Y Bueno, qué pesará esta? pues los jamones oscilan a partir de los 7 kilos, 7 kilos y medio, de ahí hasta arriba. Tampoco nos podemos exceder hasta 11, 12 kilos porque ya el jamón luego no tiene el sabor característico bueno. Bueno, te voy a hacer perdona todas las preguntas, pero de una vez hay que Nada, sacarlo para todo. eso estamos, ¿eh? Tú sabes, bueno, por ejemplo, Luego vamos a quedar esto aquí para ti también, para las tapitas, ¿vale? Que a lo mira mejor una nomás. taza ha habido a poco. como Lo por ponemos ejemplo, por aquí. hay ciertas partes del mundo. Bueno, no sé, mira, a veces yo no sé cómo preguntar las cosas y como le dije a Joan, a veces expresarme en español se me hace más difícil, Ujú. pero
Y hay ciertas partes del mundo donde se subasta el animal. Como los primeros de la temporada. ¿Hay algo parecido aquí en España? No, aquí no. Aquí lo que pasa es que vamos por lonja, digamos. Al final, si te quieres salir un poco de lo normal y buscar una buena calidad, cada pastor, digamos, busca un buen cerdo y sigue esa misma línea. Oh, ok. Tiene sus campos donde residen pues todos los alcornoques, y ahí es donde hacen un buen género, en este caso los cerdos. Así que estamos hablando de alguien... Extremadura es la cuna del ibérico. Ajá, sí, estás no hay mejor hablando de sitio. alguien que dice, bueno, ok, ya tenemos 100% ibérico de bellota, Eso es. pero en específico tenemos esta línea... Hay una línea en Extremadura, por ejemplo, que es la de esa Extremadura, denominación de origen de Extremadura, que eso tiene un control exhaustivo mensual. Es decir, el jamón tiene que ser estirado de una manera, tiene que tener un grosor en la maza, que es la parte gruesa del jamón, luego tiene que tener un peso específico y evidentemente la máxima calidad. Eso es un jamón, que es el que hemos visto el más caro, denominación de origen de Extremadura. Increíble. Ese te deja un retrogusto cuando te come la loncha, que es ese. Sí. El amargor de la bellota al final. Ok, bueno, ve que cortaste varios pedazos y pues yo creo que hay que probarlo, ¿verdad? Hay que probarlo, vamos, ¿verdad? Vamos. Vamos a ello. A ver. Bueno, los dos yo creo. Sí, Venga, bueno, solo que tú ya estés harto de... Yo estoy un poquito harto, mira, se me nota un poco. Pero nada, al jamón ibérico bellota nunca se le puede decir que no. No, ¿cómo que? ¿Vale? Bueno, mira nada más, mira Eso, que... van por ustedes. Sí. Está buenísimo. Pero bueno, ¿a que sí? ¿Vale la pena venir aquí a Cáceres, a Extremadura, solo para esto? Sí, sí, solo Hombre, por esto. Te invito a... Claro, no, esto no se puede quedar aquí. Ah, caray, bueno. Le seguimos, ¿no? Pero vas a tener que ayudarme. No puedo comerme todo eso. Yo no doy que no. Que no voy a parar, ¿verdad? Eso es, no paramos. Miren nomás, miren aquí el... Es que esto te pide. Tú Te pide, descríbelo, pero no sé cómo decir. La grasa hasta se puede... La grasita, date cuenta que ahí es donde se ve la calidad. Mira cómo lo has cortado. Se puede hasta ver transparente de ahí. Eso es disfrutar, ¿verdad? ¿A que sí? Te ha mandado Joan a buen sitio, ¿eh? Sí, muy buen amigo es. Muy bien. Excelente. Bueno, y aparte de los jamones, pues el cerdo lo bueno que tiene es que a la hora de despiezarlo pues se hacen un sinfín de embutidos. Salchichón, chorizo, un buen lomo, ¿vale? Increíble. La verdad es que del cerdo es bueno hasta los andares. A nosotros nos gustan hasta los andares. Delicioso, me ha encantado. Está buenísimo, te queda todavía esos trocitos. Yo creo que lo guardamos para... ¿Lo guardamos para luego? Sí, Venga, vale. sí, muchas gracias. Nada. Bueno, este ha sido el video. Me ha ayudado mucho a entender por qué y cuál y cómo son los jamones. Para mí eran todos iguales, se veían igual, así que muchas gracias. A la hora de comerlo ya habrás visto que no. Sí, Gracias, así que Audi. si quieres aquí en Cáceres, ven a visitar a mi amigo Zeus Carrero de Jamonería Extra Ibéricos, ¿vale? Muy bien. Os atenderemos encantados. No se olviden suscribirse y darle like al video. Muchas gracias. Hasta luego.